hay una palabra en la cual estamos parados para este tiempo, este año, y quiero que sea algo que sea lo que marque cada una de nuestras vidas, ¿no? Allí tenemos el traductor. Muy bien. Que es construir. Y cuando hablamos de construir, tenemos que pensar que hay sueños, que hay visiones, que hay servicio, hay trabajo, hay acción. No puede haber nada que construya, ni siquiera los legos, ¿no es cierto? Si construyen, tiene que trabajar, hay que accionar, ¿verdad que sí? Y yo quiero hablar en esta mañana de la oración que es un motor que nos moviliza. Es un motor que nos moviliza. Es imposible que la oración quede sin acción. Muchas veces pensamos en reuniones de oración como aquello donde voy a dormir, donde aquello se me va la mente, va, vuela y anda por los aires, y cuando vuelve a lo mejor casi me caigo de la silla. Pero eso no es la oración. Eso es algo que la religión creó, o el hecho de que cuando estamos en oración tenemos que mantenernos muy quietos, tampoco es lo que Dios creó. La oración pone en acción todo nuestro ser. Si tú entiendes que cuando oras tienes que accionar tu fe, tu confianza, porque estás orando a alguien que es al Dios de dioses, al Rey de reyes, tu confianza, tu seguridad, tu esperanza, entonces necesitas los sueños de Dios, necesitas la visión de Dios, y la oración es un motor que nos moviliza, que nos activa, que nos pone en funcionamiento. Así como es imposible y no debe ser que cuando yo estoy haciendo algo, algún servicio, capacitándome para Dios, no tiene oración. De la misma forma, no puede existir la oración sin una acción. Y esto lo entendemos porque la palabra nos enseña. Y me gusta ver a aquellos hombres y mujeres de Dios que me motivan y me incentivan. Hay un hombre de Dios, está en el libro de Nehemías, que realmente nos enseña muchas cosas. Y quiero que vamos a Nehemías capítulo 1. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice así la palabra del Señor en Nehemías 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, diciembre. Les digo para que sepan, porque hablo el hebreo, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto a algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Fíjate lo que él le pregunta, por aquellas personas que no eran cautivas, por aquellas personas que habían sido libradas de ir exiliados a Babilonia. Y en el 3 dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro, que se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad, no una calamidad, una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. 4. Dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías recibe esta palabra, esta es lo que sucede dentro de él. Se sentó y lloró y hizo duelo. Y el 5 dice, así fue su oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan
sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Oraba bastante. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y sigue la oración de Nehemías, una oración en la cual él no se excusa delante de Dios, no dice que han sido torturados o que Dios les ha abandonado, sino que reconoce la situación por la cual quedaron al desamparo de Dios. Sabe que cuando nosotros no caminamos en su voluntad, quedamos desamparados. No significa que Dios es el que decimos, Dios me castigó. Bueno, encontré yo mismo lo que estaba determinado para aquellos que salen del obrar de Dios. Y esto es algo que es importante en la oración de Nehemías. Él reconoce y aún él se hace parte de todo lo que fue. Quizás él no estaba en el momento que fue allí la destrucción, pero él entiende que él viene de una nación la cual había abandonado a Dios. Entonces él pide perdón a Dios y pide que recuerde que él había dicho, si te arrepientes, hay perdón. Si te arrepientes, hay restauración. Si te arrepientes, yo vuelvo a tu presencia y te doy todo lo que preparé. Ahora, yo necesito saber un poquito de quién es Nehemías. ¿Por qué necesito saberlo? Porque muchas veces, entendiendo el contexto de lo que estoy leyendo, yo puedo entender que mis situaciones de hoy también pueden ser comprendidas, entendidas, trabajadas y superadas. Porque si yo entiendo que a lo mejor lo que yo sufro, ninguno de esos hombres y mujeres de la Biblia sufrió, entonces yo estoy fuera de lo que Dios puede hacer en mi vida. Y este Nehemías era un judío descendiente de los exiliados de Jerusalén, exiliados a Babilonia. Su familia vivió la destrucción de Jerusalén. Su familia había sido llevada cautiva, sacada de Jerusalén y llevada a Babilonia, un lugar opuesto totalmente a lo que Dios quería para ellos. Un lugar de idolatría, un lugar de costumbres diferentes, un lugar de idioma diferente, un lugar de todo sentido totalmente opuesto a lo que Dios quería para ellos. Y a él le tocó nacer en ese lugar, nacer en esa familia y ser parte de este pueblo de esclavos exiliados. Nosotros hemos estado estudiando buen tiempo el Éxodo y entendimos que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, aunque ellos estaban físicamente libres, Dios los había hecho libres, su mente había quedado cautiva bajo tantos años en los cuales habían sido acostumbrados que ellos eran esclavos. Y a mí lo que me apasiona de Nehemías es ver a un hombre que algunos dicen que era eunuco, porque él al final del capítulo él dice que era el copero del rey, y para estar en el reino muchas veces era una condición. Un hijo de esclavos, cautivos, exiliados, con todo lo que la familia continuamente habrá contado, pero me apasiona ver su concepto de Dios. Lo que él sabía que era Dios, a pesar de la situación en que vivía. Muchas veces nos toca vivir una situación y condiciona, y ya Dios lo bajamos del cielo y lo ponemos en una repisa o lo ponemos en nuestra mesa de noche y está a esa altura. Pero Nehemías es un apasionado por Dios, es alguien que sabía lo que era Dios. Y nosotros, yo quisiera hacer un alto en esto y escuchando, leyendo la oración de Nehemías, yo entiendo o entendemos que necesitamos valorar
ciertos parámetros a la hora que oramos. Tenemos que valorar algunas cuestiones que nos toca a nosotros examinarlas. Y si yo entiendo que la oración necesita una respuesta y yo quiero una respuesta, es el primer punto, creo, ¿no? ¿Quién ora esperando una respuesta? Creo que todos. Todos oramos esperando una respuesta. Esa es una de las primeras situaciones, ¿no es cierto?, por las cuales oramos. Y queremos, como parte de esto, que se movilice algo dentro nuestro para que esta oración me haga actuar, me haga movernos. Entonces a veces nosotros necesitamos chequear nuestro corazón para ver de qué manera oramos. Porque yo escucho la oración de Nehemías y es como que me llena de fe, me llena de confianza, me llena de esperanza. Pero muchas veces nosotros oramos desde una condición de dolor, oramos de una condición de frustración. A veces nosotros oramos deseando justicia humana, ¿no? De enojo o de aquellos sentimientos los cuales no nos dejan entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Es fundamental. Yo tengo que entregar todos estos sentimientos, enojo, frustración y aquellas cosas en las cuales estoy a veces dando vuelta. Mi oración a veces simplemente es un lamento. A veces la oración es un lamento. Yo necesito entregar todo eso al Señor. ¿Por qué? Y es el lugar donde yo lo tengo que entregar. No lo tengo que entregar contándoselo a otros. No lo tengo que entregar haciendo una manifestación política. Yo necesito entregar ese dolor, esa frustración, ese enojo, esa falta de perdón en el altar del Señor. Y una vez que yo entregué esto, el Señor trae sanidad a mi corazón. Entonces yo puedo orar construyendo. ¿Sí? Porque a veces damos vueltas horas, días, meses, años en una misma situación, quizás de enojo, quizás de dolor, de frustración, y no vemos una salida, no vemos que podemos llegar a construir algo. Es más, a veces salimos de nuestra habitación de oración y quisiéramos llevar por delante a alguien porque no hay un corazón alineado al corazón de Dios. Entonces lo que yo primero necesito es entender si mi corazón es un corazón que está sano. Porque de acuerdo a eso voy a ver cuáles son los cimientos en lo que estoy construyendo. Porque si yo quiero comenzar a construir, necesito construir en cimientos firmes. Porque si construyo sobre mis pensamientos, mi dolor, no voy a encontrar nada que me sustente en el día de la necesidad. Por eso habla cuando nosotros construimos sobre la arena. Cuando nosotros vienen las situaciones difíciles, no hay algo que me mantiene, porque yo oré y yo rodeé bajo mis propias emociones, bajo mis propios pensamientos y no tengo nada que me sustente a la hora de entregar mi necesidad al Señor. Porque estoy orando bajo mi corazón y no bajo el corazón de Dios. Y a veces tenemos que entregar al Señor aquellas cosas y arrancar que ni sabemos de dónde salieron, ¿no? A veces uno habla con algunas personas y te dicen, ni sé lo que siento, ni sé por qué siento esto, ni sé por qué me pasa lo que me pasa. Hay situaciones que a lo mejor no sabemos dónde se fueron formando, pero entregándoselas al Señor, Él toma la dirección de la situación en la que estamos. Y sacar todos esos sentimientos de enojo, de envidia, esos sentimientos de que en vez de una oración está a lo mejor envuelta sutilmente, ¿no? Por apariencia de piedad, como dice una amiga mía cuando ora. Apariencia de piedad, pero a veces esa apariencia está el corazón, no está sano para poder recibir. Orando bajo
dolor. Dice la palabra que un corazón constrito y humillado Dios no desprecia. Y constrito es aquel que reconoce que se equivocó y que va a Dios y le dice, me arrepiento y busco lo que tú quieres para mi vida. Qué importante que es a la hora de orar, entregar nuestra mente para que aquellos pensamientos mentirosos, negativos, pedirle que la verdad del Señor venga sobre mi vida. Porque si yo tengo un concepto equivocado, yo dudo que Dios vaya a hacer algo, mi oración va a ir conforme a esa dirección. Porque estoy dudando, porque estoy creyendo que no me lo merezco, porque estoy creyendo de que no se puede ser nunca esto. Yo necesito que mi corazón sienta como el corazón de Dios. Y a veces mi corazón no siente como el de Dios. ¿Por qué? Porque estoy envuelta de situaciones que me impiden poder hacerlo. Por eso necesito alinearme con el corazón de Dios para que a la hora de orar no ore con mis sentimientos, no ore con mis pensamientos. Necesito que mi espíritu gobierne, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, una vez sanados, estamos preparados para la batalla. Esto es lo primero que tenemos nosotros que hacer. Antes de meternos en oración y en una batalla, pedir al Señor que sane, que limpie, que me ponga en conexión con el cielo para poder recibir lo que el Señor tiene. Y me gustaría analizar esta oración de Nehemías. ¿Por qué necesito? Porque Nehemías podría haber orado de su resentimiento, ¿verdad? Él podría haber orado, y cuando yo escucho la oración de alguien, también escucho su corazón. ¿Te ha pasado que a veces escuchas la oración de alguien y te da ganas de decirle, no ores más así? Porque pareciera que te estás sepultando. No ores porque te estás diciendo cosas hasta en contra tuyo. No ores porque estás viendo la nube y no el sol. Cuando nosotros escuchamos la oración, también descubrimos el corazón. Entonces, es importante. Él dice que él escuchó, llegaron su hermano y algunos otros que venían de Jerusalén, donde habían quedado algunos de los que estaban allí. Y él hizo una pregunta. Y esta pregunta que él hizo, a veces preguntamos, ¿no? ¿Cómo está Juancito? ¿Cómo está? Y a veces no, es simplemente para saber. Porque después que nos enteramos, qué pena, pobre, ¿no? La verdad que yo le había dicho eso, ¿no? Pero dice que cuando él pregunta, porque él podría ser un resentido y decir, mira, a mi familia la trajeron, a mí me tocó adaptarme a todo esto, mis padres me contaron, mira todo lo que hizo, y yo salí adelante, estoy trabajando como copero del rey, estoy en un cargo que realmente es especial, es estratégico, y aquellos que se quedaron allí, que no vivieron el exilio, ni una piedra han levantado, no han hecho nada. Él podría hablar de un corazón resentido, pero nosotros cuando lo escuchamos orar, Él habla con un corazón sano. Y sabe que cuando no tenemos un corazón sano, no podemos meternos en la necesidad de Dios, que es para que nosotros podamos orar y actuar. Cuando nuestro corazón no está sano, no salimos de nuestras narices, no podemos ver la necesidad de los otros y tampoco nos importa porque nosotros tenemos nuestros problemas. Él dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. A mí me impacta estas palabras de Nehemías. Él recibe eso y quebró su corazón. Él no puede mantenerse de pie. Él dice que él se sienta y comienza a llorar y entró en duelo.
Duelo es cuando alguien ha muerto y no hay esperanza. Y él comienza a ayunar por esta situación. Él siente que lo que está sucediendo es algo que no tiene salida a menos que Dios traiga la respuesta. Él siente que hay un duelo, que su nación está de duelo y él necesita orar, ayunar para que Dios dé una respuesta. Y sabe que este gemir en el cual entra Nehemías, esto es cuando hay un corazón sensible. Y decía, y lo vuelvo a decir, necesito que Dios me dé un corazón sensible por la necesidad. Porque cuando uno escucha a este hombre, hay una sensibilidad que él recibe de parte del corazón de Dios. En Romanos 8 habla de que la tierra gime por redención. Habla que la creación gime. Y dice que es como una mujer que tiene dolores de parto, su gemir. El Espíritu Santo dice que gime por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos nosotros unirnos a este gemir por la humanidad. Necesitamos unirnos al Espíritu Santo, necesitamos unirnos al corazón de Dios para poder ser parte de este gemido. Porque este gemir trae como consecuencia una obra del Espíritu sobre esta humanidad. Y tenemos una humanidad que en este tiempo está como Jerusalén. Está en gran calamidad, está en gran humillación. Es tremendo todo lo que vemos, es tremenda las noticias, es tremendo ver todo lo que estamos viendo, que no hace falta hacer más noticias ni más propaganda. Y solamente con un corazón alineado con el corazón de Dios, yo puedo interceder, puedo gemir para que Dios envíe su palabra. Y Nehemías no era de aquel que tenía tiempo, por eso lo hizo, le sobraba el tiempo. Yo estoy tan ocupado, yo tengo tantas cosas para hacer, yo no tengo tiempo para ser sensible a la voz del Espíritu y poder orar cuando Él me da. Nehemías era un esclavo, él era copero del rey, él no tenía tiempo libre. Y no solamente que no tenía tiempo libre, sino que él estaba a más de 1200 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y no era como ahora que en un coche puede ir en un par de horas. Diferente. Sin embargo, su corazón sano estaba en perfecta comunión con Dios y pudo recibir ante las palabras de su hermano la carga por Jerusalén, la carga por la necesidad que había. Y sabe que nosotros como iglesia necesitamos ese gemir. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Si yo estoy anhelando lo de Dios, si yo anhelo el gemir de Dios para accionarme en lo que necesito hacer, algo que nosotros continuamente necesitamos pensar, Señor, ¿cómo alcanzo ahora que las distancias pareciera que nos han puesto? Necesito tu sabiduría, necesito tu dirección, necesito tu estrategia, necesito lo tuyo para poder llegar a aquellos que se pierden sin esperanza. Más que nunca tiene que haber en nosotros ese gemido, ese dolor, ese luto. Señor, necesitamos alcanzar esta humanidad que está en gran calamidad. Necesitamos sentir el corazón de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que jamás Nehemías pensó que él iba a ser parte de la respuesta divina. Él fue parte, no solamente fue el que oró y ayunó, sino fue parte de la respuesta divina para que sucediera lo que había en el corazón de Dios. La iglesia en este tiempo tiene que levantarse en un gemir, unido al gemido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que levantarnos, tenemos que entender que si en nuestro corazón no hay un deseo por lo que Dios tiene en el suyo, no lo vamos a recibir. Si estoy indiferente ante toda situación, no lo voy a recibir. Que Dios despierte el espíritu de la iglesia. Que esta pandemia nos ayude a abrir los ojos
y ver a Cristo. Que todo esto nos ayude a entender que este es el tiempo señalado para la iglesia. Y no es solamente que yo pueda concurrir. Es cierto que tenemos ocupaciones y todos estamos ocupados. Y mientras más pase el tiempo, más. ¿Por qué? Porque vamos a estar ocupados en ver cómo tener el dinero, cómo hacer. Pero ¿sabes qué? Mientras nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios, todas las demás cosas van a ser añadidas. Porque Dios es el dador de todas las cosas. Y dice que él, cuando escuchó esto y se puso en ayuno y oración, dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y este es lo que nosotros tenemos que creer que es nuestro Dios. Nuestro Dios es fuerte. Claro que todo lo que oímos es terrible y es fuerte. Nuestro Dios es más fuerte. Nuestro Dios es más poderoso y sigue en control de esta creación. Aunque pareciera que se le fueron de las manos las cosas, Dios sigue como Señor de señores y Rey de reyes. Él es fuerte, Él es grande y Él es temible. Él es temible porque Él escucha la oración de la iglesia, porque Él escucha tu oración. Él está atento a tu oración. Y sabes que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que nuestra oración, por más débil que parezca, alineado con Dios, nuestra oración es escuchada en el cielo. Nuestra oración llega al trono de la gracia y viene el oportuno socorro de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Y yo creo que cada uno de nosotros puede ser parte de estas oraciones entregadas, de este gemir y de esta acción. De esta acción en la cual tus músculos espirituales y físicos se tienen que mover. No permitas que tus músculos espirituales y físicos se atrofien porque no tienes ganas de salir, como hay tantos que en este tiempo es como que se atrofió los músculos, no tienen ganas de moverse, no tienen ganas de salir, y pasa lo mismo en lo espiritual. No permitas que nada de esto ocurra en tu vida. El Señor escucha tu oración, el Señor escucha tu gemir, el Señor escucha la oración de su iglesia, que entra al trono de la gracia, al trono de Dios, y dice la palabra que entra como olor grato, olor fragante, como un perfume. Me gusta pensar que la oración, por más débil que sea, sube y se transforma en un olor grato. Dice la palabra de incienso, llega al trono de Dios como algo que le agrada a Dios, recibir nuestra oración. O sea que cuando tú te pongas a orar, cuando la iglesia nos ponemos a orar, es algo que deleita en la presencia del Señor. Allí en Apocalipsis 5 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que es Jesús. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso. Tenían copas de oro, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y sabes qué es ese incienso, ese perfume? Son las oraciones de los santos. Esa es la copa que se presenta ante Dios. Fíjate, hay 2 elementos fundamentales. El arpa, que es adoración, música, y la oración que entra a la presencia del Señor. Esto lo sabía David, dice: suba mi oración delante de ti como incienso. Las oraciones de los santos. Después te lo doy, 5, 8. Las oraciones de los santos. No dice ningún nombre jerárquico aquí. Habla oraciones de los santos. O sea que el único requisito, pero muy sencillo y profundo, es que sean oraciones de gente que viva en santidad. No importa lo débil que pueda parecer humanamente o
que incógnita, sin conocer su nombre. Lo importante es que su vida es en santidad. Y estas oraciones son elevadas al cielo. Y desde el cielo, cada oración se transforma en una lanza a la tierra. Me gusta pensar que mi oración, que nuestra oración como iglesia, llega al cielo como un perfume grato a Dios. Y Dios sabe cómo enviarla a la tierra de acuerdo a la necesidad. ¿Por qué fue movilizado Nehemías? ¿Por qué? Porque entendió la necesidad y en su corazón fue movido para orar. Pero una vez que él fue movido para orar, él no se quedó simplemente con eso, sino fue accionado para hacer algo. Y claro, ya veremos más adelante en el próximo capítulo que ni siquiera había pedido una cita previa con el rey, pero la oración lo introduce a la cita sin pedirla con el rey. Qué importante que es que nuestro corazón esté con el corazón de Dios. Interesarnos por la situación, involucrarnos, no simplemente saber lo que pasó, wow, paso de canal porque esto me molesta, porque esto me afecta. Involucrarnos con la situación. Cuando Él se involucra, se conmueven hasta sus entrañas. Y cuando Él comienza a orar, se conmueve el cielo. El cielo se conmueve. Apocalipsis 8:4 dice, la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Hay algunos comentaristas que dicen esta oración que a través de todas las generaciones, lo que cantábamos recién, venga tu reino, Señor, venga tu reino, por generaciones, Señor, venga tu reino. Dice que las oraciones de los santos se unen con el fuego del altar y lo arroja a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Tu oración es oída en el cielo. Tu oración tiene poder. Tu oración unida a la oración del Padre, unida a la oración del Hijo, unida al gemir del Espíritu Santo, hay poder. Y es imposible que cuando oramos quedemos sin acción. Porque entro en la misma dimensión de Dios y no puedo quedarme inmóvil, no puedo pensar que simplemente mi asistencia a la iglesia es lo único que puedo hacer. Yo sé que estoy puesta en este tiempo para poder llevar la verdad de Dios a esta generación. Esto tiene que ser algo que lata dentro nuestro. Puede ser que el Señor nos dé un corazón como el de Nehemías, abierto a la necesidad, no indiferente, no para cotillar, sino abierto a la necesidad. Abierto a la necesidad. Si nosotros no nos abrimos a la necesidad, seguimos envueltos en nuestra propia nariz y lo único que vemos es la mascarilla. Porque ahora ni nariz tenemos mascarilla, ¿no? Pero necesitamos salir de esta situación y comenzar a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Lo recibes de parte de Dios? Ponte de pie. Y vamos a pedirle al Señor que traiga en nuestras vidas un corazón como el de Nehemías. Un corazón que no se quedó. Él estaba bien ubicado. Él estaba acomodado. La verdad que sí. No le faltaba comida. Tenía una buena, seguramente, casa porque él vivía en las partes de una zona del palacio. Él tenía todo. Él no tenía por qué haberse metido con estos que estaban destruidos. Él estaba cómodo. Nosotros también estamos cómodos. Claro que sí. Todos nosotros estamos muy cómodos. Señor,
Oh, queremos conocer tu corazón. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a poder verte a ti. Señor, pero muchas veces nuestro corazón está herido. Muchas veces nuestro corazón está envuelto en mentiras, en engaños, en frustración. Y no salimos del círculo del dolor. Muchas veces, Señor, queremos levantar nuestra voz y el enemigo nos calla con un golpe a veces fuerte porque no tenemos fe. Pero, Señor, necesitamos de ti, de la sanidad que viene del cielo, que tú preparaste como buen samaritano para que podamos encontrar en ti lo que necesita nuestra alma. Señor, oro en esta mañana por aquellos que, Señor, se sienten frustrados vez tras vez porque van a tu presencia pero no encuentran respuesta, porque creen que oran a ti, pero oran de su propio corazón, de sus propios pensamientos. Entonces no pueden vislumbrar fe, ni confianza, ni seguridad, ni como decía Nehemías, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Señor, ayúdanos a verte como ese Dios fuerte, grande y temible, que defiende nuestras vidas, que sana nuestras vidas. Señor, pido en esta mañana que aquel que tiene un corazón que ha sido herido o que está herido, pueda encontrar en ti la sanidad para recién poder pararse a construir y a edificar sobre un terreno firme que es la roca Jesucristo. Señor, bendigo a cada uno de los que están en esta mañana y pido tu presencia, Señor, pido tu presencia sobre cada una de nuestras vidas. Si hay algo que el enemigo filtró, si hay algo que hemos permitido que entre a nuestro corazón y no nos permite vislumbrar tu gloria y tu presencia, pedimos, Señor, que lo saques, que lo saques. Pedimos que limpies la herida, pedimos, Señor, que sanes, que pongas el aceite del cielo para poder ser de aquellos que se levantan en fe, en confianza. Señor, Nehemías no pudo mantenerse en pie ante la noticia de la necesidad de sus hermanos, de su nación. No pudo seguir parado, sino, Señor, que cayó, Señor, sintió que algo tremendo sucedía. Señor, ayúdanos a gemir, a entender que la única forma es alinearnos con tu corazón. Te pido que en esta mañana, si hay cosas que te impiden poder orar con la mente, el corazón de Dios, pides al Señor que te limpie, que saque de tu mente las mentiras, los engaños, la confusión, la incredulidad, que saque de tu corazón aquellas cosas que hasta a veces lo dices, nunca voy a perdonar, nunca voy a poder llegar a Dios. Que entregues al Señor en esta mañana todo lo que te aleja para poder disfrutar de la oración, para poder saber que en la oración entramos en el terreno de Dios. Pero cuando nuestro corazón está sano,